Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hace algunas semanas estuvimos con Tonatiuh Guillén platicando sobre el tema migratorio, de dónde vienen, por qué se van, qué está pasando en la frontera. Pero al final del programa empezamos a hablar del otro lado del problema, los que regresan, los extranjeros que están viviendo en México en situaciones de enorme indefensión jurídica. Y este programa es para platicar sobre eso, qué está pasando en México con los que regresan, con los que son o no mexicanos y que tienen que vivir en unas situaciones muy complicadas. Tonatiuh, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, No, Federico. qué bueno que estás de regreso. Qué bueno que seguimos conversando un tema tan importante. La coyuntura que tiene el contexto migratorio en estos días sí está apuntando en números a cifras muy bajas y reduciéndose del flujo de sur-norte. Es por razones que comentábamos la vez pasada y la dejamos en una sola palabra. Es una frontera bloqueada, físicamente y jurídicamente bloqueada. El gran desafío es entonces el crecimiento de deportaciones desde Estados Unidos. Si el gobierno de México no ha tenido restricción en esta situación, es una cuestión evidentemente soberana, pero en donde México no se opone, evidentemente no se puede oponer al retorno de mexicanos, pero eventualmente sí puede condicionar o oponerse al retorno de extranjeros. Por primera vez, y esto hay que reconocerlo, el gobierno de México a través de Sedena instaló un conjunto de infraestructuras de atención y de recepción que da lo básico, pero que no es sino para los primeros 2 días. De hecho, la gente no se queda más de 2 días, ni mexicano ni extranjero se quedan más de 2 días. Hay una situación cruda, que es que a extranjeros se les moviliza hacia la frontera sur, a Tabasco, Chiapas, o en el mejor de los casos a la Ciudad de México, desconcentran la problemática. Otros sí, eso está también ocurriendo, quieren regresar a su país. Eso también es cierto. Y ahí es donde habría necesidad de una colaboración constructiva. En estas semanas ha habido 2 o 3 señales que suenan muy alentadoras, incluso diría yo, vamos, de una generosidad increíble. Como por ejemplo un grupo de empresas que dijo: nosotros estamos en disposición de dar 2,000, 3,000 plazas para absorber migrantes, no específicamente de otras nacionalidades, pero dice migrantes. Un corporativo como FEMSA, tan importante como FEMSA, declaró que era importante ver el lado positivo que esto podría tener en términos de renovación de la mano de obra con especialistas, etcétera. Pero por los números, ¿tú crees que algo así pueda ocurrir? Porque ¿de cuántos estaríamos hablando que quisieran quedarse en nuestro país? Es difícil hacer una estimación, pero qué bueno que mencionas a FEMSA, porque es de las empresas que sí ha hecho acuerdos de inclusión de personas, no solo mexicanas, sino sobre todo extranjeros que han recibido refugio en México. Y visto así, pues qué bueno que lo hagan, pero hace a través de un procedimiento vía ACNUR. La persona pues se le da refugio, O sea, Comar. es vía la ONU. Vía la ONU. No vía mecanismos jurídicos mexicanos. Hay una parte previa que es la Comar mexicana. La Comar, sí. Que autoriza el refugio, y a partir de ahí empieza un programa de ACNUR que tiene convenidos con una cantidad de empresas y empiezan prácticas de relocalización y se les permite trabajar legalmente en México y tener los derechos correspondientes a un de trabajador. manera exitosísima. Eso es importante. Exitosísima. Y esto ya en amplio, 2 asuntos. Primero, que si se trata de personas con perfil de refugio, no de ahora, sino desde hace tiempo, por lo menos comentábamos la vez pasada, desde 2022 el perfil de refugio se disparó en México,
y ese perfil de refugio obligaba a que el gobierno mexicano aplicara nuestro marco jurídico sobre refugio, que está en la Constitución, está en la Ley sobre Refugiados y está en los convenios internacionales. Bueno, pues no lo hicimos. Sí, y el brazo era administrativo, era la Comar, a la que se le recortaron recursos No solo eso, de sino, manera no brutal. solo eso, sino que la población estaba confrontada con el INM y con la Guardia Nacional y Sí. se le aplicaba la ley de migración. En otras palabras, estamos haciendo la cosa O sea, para entender equivocada. bien, la ley de migración es muy dura con el que entró sin papeles. No le corresponde. Pero- Es más claro que eso. No, a un refugiado no le puedes aplicar Por la eso, ley de migración. pero el instituto la trata de aplicar. Es la Exacto. tensión que estoy queriendo mostrar. Exacto. El instituto no los trata como refugiados, los trata como alguien que entró sin papeles. Como pudo haber sido en la vieja época, Exactamente. en que era el mercado laboral y eran esencialmente jóvenes y no Y- tenían perfil de refugio. Es cierto. Y por el otro lado hay toda una estructura jurídica que les debería dar protección. Protección. ¿Cuál está ganando hoy de estas No, dos? absolutamente la ley de migración es la que domina. Y Comar lo hemos tenido como un organismo en términos operativos con presupuesto microscópico y que si no fuera por el apoyo que le ha dado ACNUR en los años anteriores, estaría desaparecido. No sé si ACNUR vaya a continuar ese apoyo porque también Tiene sus ACNUR, problemas. después de las locuras de Trump, en general, Sí, quién muchos sabe. organismos de Naciones Unidas han perdido muchos recursos. Pero si ACNUR no le va a dar esa capacidad de recursos y si no se le crece el presupuesto de Comar, pero sobre todo, si no cambia la política, porque al final no es un asunto de dinero, sí. no es de dinero, Es de actitud. es de declarar otra relación de estas personas con el Estado mexicano a través de ACNUR, a través de Comar. ¿Y cómo Un asunto pedagógico es que puede haber muchos mexicanos que no sepan de dónde surgió Comar. Sí. Y cuánto tiempo y la importancia que tuvo Comar durante un periodo histórico en el cual, por fortuna, el gobierno mexicano adoptó, digamos, esta comisión de ayuda a refugiados, ¿no? En los finales de los años 70, yo me imagino, principios de los 80. ¿no? Principios de los 80. Sí. Sí. Y fue realmente una institución ejemplar porque en muchos países no tenían algo que similar. además vamos. era algo congruente con nuestra crítica a cómo se maltratan Así a los es, mexicanos en así Estados es. Unidos? ¿no? Y fue fundamental para todo el literal éxodo centroamericano de la guerrilla y de las guerras, especialmente guatemaltecos Salvadoreños. y salvadoreños que se asentaron en México. Y la Comar fue una institución maravillosa que articuló, incluyó, preservó, y todavía hay colonias de centroamericanos viviendo en el sur de México Sí. y perfectamente integrados, perfectamente campechanos, por ejemplo, y que la pasan súper bien. Entonces, la capacidad de inclusión hecha por Comar fue ejemplar y es conceptualmente una gran institución. Sí. Pero pasan dos cosas. Si le damos 3 pesos, pues no tiene capacidad. Pero peor, si no le damos un liderazgo, porque Comar bien podría establecer los lineamientos de la nueva relación del Estado con estas poblaciones y hacer acuerdos con las otras secretarías federales, con los estados, con los municipios, con las empresas, como las que acabas de mencionar, y generar políticas de protección primero y de inclusión, aunque fueran temporales. Sí. Entonces, este escenario pasa mucho porque a la gente se le maltrata por la vía del INM, quedan escondidos, marginados, viven en la calle y eventualmente pudieran tener alguna actividad económica, pero no pueden. Las empresas lo primero que van a hacer es que no te puedo contratar. Lo pusiste muy bien, creo que hay que aclarar, no es tanto que Comar vaya a darles dinero, No. sino Comar actuaba como gestora de las condiciones de los refugiados. Y hubo directores muy activos, hay que decirlo, muy comprometidos Ahora, con el tema. ¿no? Exacto. El Instituto Nacional de Migración le han subido el presupuesto.
Eso pues, podría parecer una buena noticia porque pues, va a tener más recursos para canalizar un problema tan complejo como es pues, el tráfico de no mexicanos por nuestro territorio. ¿Pero tú lo ves como una buena noticia? Fuera buena noticia si fuera acompañado de un cambio de política. Pero lo que tenemos hasta ahora y lo que hemos tenido, incluso después de eventos tan graves como el de Ciudad Juárez, donde mueren 40 personas en un evento sin duda criminal en una estación migratoria, y no cambia nada, no veo cómo puedan ser buenas noticias porque quiere decir que los recursos van a estar focalizados hacia lo mismo. Esto es, a la contención, a la detención, a que los números que se presenten para el gobierno de Estados Unidos sean casi cero. Pero también había que hacer eso, porque el costo de no hacerlo es muy alto. O sea, ¿cómo combinas las dos cosas? O sea, sí, México no podía ser, como en el 23 lo fue, un lugar por el que pasaran tantos que generaran el problema político que se generó. Y que ayudábamos a que ocurriera. ¿Cómo que ayudábamos a que ocurriera? Es una parte súper interesante. A ver, explícanos eso. Tenemos grandes flujos de personas. El 23. ¿Sí? Enorme, el más alto de toda la historia. Las personas por el INM se tenían y las estadísticas de presentaciones como se registran son cientos de miles. Y luego, al final del año, hay otra estadística que se llama el de las devoluciones de extranjeros a sus países. Si ve la estadística uno, esa empieza... Son dos curvas, la de muchas personas y las de devoluciones a sus países. El gobierno de López Obrador, estamos hablando del 23, relajó. No devolvió a nadie. Y eso... No devolvió a nadie. Entonces las personas que están en México y son detenidas, pues se quedaron en México. Y luego se fue para arriba. Pues seguro. Y entonces hacen este movimiento. Entonces, el 23 y el 22 fue un circuito de contención interno. O sea, lo que AMLO había comprometido en el 19 con Trump, que funcionó, movió a la Guardia Nacional con tragedias humanitarias espantosas. Funcionó poquito. Poquito. Muy Pero poquito. luego relajaron completamente, se despreocuparon. Sí. Ahora, en diciembre del 23 viene el secretario de Estado y el secretario de Seguridad de Estados Unidos a protestar por esto. Hay un detalle complementario. En noviembre, por ahí, o diciembre del 23, el INM manda un oficio que se hizo muy público, en donde dice de manera increíble que no tiene dinero para regresar a nadie. De acuerdo. Y entonces, ¿por qué diciembre del 23 fue el pico más alto de arribos a Estados Unidos? Pues porque teníamos muchísima gente en México y además les ayudábamos a subir. Hay eventos inexplicables. ¿Cómo puede ser que en 3 días lleguen 12 o 15 mil haitianos a un solo punto de la frontera? Sí. Es inexplicable. No es normal. Sí, no Vamos es a normal. regresar a esto porque esto, Hasta la logística, ¿no? esto No es normal. paradójicamente alimentó la xenofobia en Estados Unidos. Sí. Pero estamos en un y momento estamos en la coyuntura electoral de allá. de allá. En un momento más de regreso con esta visión sobre qué pasó en el 23, que nos puede ayudar a entender dónde estamos ahora. Estamos de regreso en Primer Círculo, nos quedamos en un tema muy interesante, que es por qué subió como subió el cruce de migrantes hacia Estados Unidos a fines del 23, momento más alto en diciembre del 23, y Tonatiuh nos estaba explicando qué estaba pasando en la operación del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh. Sí, estábamos combinando 2 curvas de datos, el de muchísimas personas y el de 0 devoluciones. Y que el instituto confiesa, no tengo ni dinero para regresar. Y el instituto un día dice, pues no tengo dinero, lo cual es absolutamente increíble. Y entonces se genera el gran punto de diciembre del 23, por supuesto. Y entonces la reacción del gobierno de Biden fue mandar a medio gabinete en enero, los primeros días de enero, a Ciudad de México. Algo acuerdan y empieza a haber menos gente
O sea, el gobierno se empieza a aplicar. El gobierno se empieza a aplicar. ¿Qué tanto cae en el 24? Notablemente, porque recordemos que en diciembre del 23 eran como 300,000 eventos, ahora bajaron a diciembre del 24 a 96,000. Así se aplica. Ahora, parte de la histeria migratoria que Trump aprovecha son esas escenas en la frontera. Exactamente. ¿Podría uno decir que AMLO ayudó a Trump a ganar? No es que haya querido, pero en el contexto fue muy visible que había un gran problema. Y acuérdense que una parte muy potente de la campaña de Trump fue la denuncia de la incapacidad de Biden del control fronterizo y de que Biden abría la frontera y que Biden permitió la entrada de criminales e invasores. Total, el tema frontera, Biden y números se usó brutalmente desde el 22, en el 23 y todo lo largo del 24. Biden, pues por eso la necesidad de bajarle los números, que lo logran, bajar números en el 24, aunque hay que reconocer que Biden, a pesar de que también cerró la frontera, porque dijo en un momento, justo por ahí en enero, también dice, ya no vamos a aceptar peticiones de asilo en la línea fronteriza y se va a abrir y ya se había abierto, pero ahora con mayor capacidad, la aplicación CBP One, que es esta de entrada, que generó realmente ingresos regulares bien a Estados Unidos por más o menos 900,000 personas. 900. Es un número valioso. O sea, Biden hizo una parte correcta, debida de inclusión. Pero Trump lo primero que hace llegar es romper todo eso. Se acaba el programa. Se acaba todo ese programa y como comentamos, pues física y jurídicamente cierra la frontera. Entonces, en eso estamos ahora y nos quedamos con todos los extranjeros que están en México literalmente en la incertidumbre más completa. Con la otra, no sé si estés de acuerdo, pero se han registrado también casos, la condición humana, ¿no? De que estas personas que son no ilegales, sino indocumentadas, están recibiendo también un trato diferenciado frente a los trabajadores mexicanos. Entonces, sobre todo en el sur del país. Entonces, se quedan, pero se quedan en una condición de indefensión, lo cual los hace vulnerables, ¿no? Sí. Mientras que el programa al que te refieres lograba un primer paso, algo que tenemos con Canadá desde hace casi medio siglo, que es el programa de los braceros, que cruzan la frontera para la cosecha, la pizca de X o Y. Mercado formal. Mercado formal, y regresan a nuestro país y se tiene perfectamente documentado el regreso, ¿no? Pero se ha hablado de ese programa, Tonatiuh, que menciona Federico, como un éxito. ¿Sería replicable en México o en Estados Unidos, dado que hay una necesidad real de mano de obra, en este caso preciso en el campo, y que pues, podría ser como beneficioso para ambas partes? Pero el canadiense se ha manejado como con discreción, con mucha eficacia, pero es relativamente pequeño frente a los números que se podría uno imaginar entre México y Estados Unidos. ¿Hay planes? ¿Hay No, de hecho existen. O sea, hay entradas que son las visas HB 1 y 2, que pueden tener, han crecido de hecho, y pudieran tener números muy grandes, o sea, de más de 200,000, 300,000. ¿Cuántos son ahorita más? Poco más de 200. No traigo las cifras a la mano, pero sí son cifras importantes, no son menores. En el contexto de un Estados Unidos que, dato oficial, en los últimos 5 años, el 80% de su fuerza laboral creció por inmigración. Sí. Es inevitable, primero, que tengan gente. Segundo, el procedimiento de la gente. Entonces, sí hay una tensión ahí. Y déjame agregar otro dato absurda. que no es trivial. Para fines prácticos, Estados Unidos está en pleno empleo. Exacto. Es decir, no es que llegan estos y desplazan a aquellos. Es que el crecimiento tan dinámico de la economía de Estados Unidos lo necesitan. Sí. Y además hay zonas en las cuales, digamos, está perfectamente detectado que va a haber una necesidad temporal, al grado de que, previo al celular, ¿no? AT&T ponía
operadoras que hablaban español Ah, sí. para comunicar Ah, a los trabajadores que estaban del otro lado con sus familias y sabían exactamente en qué poblados necesitaban a las operadoras. Es decir, sí se puede hacer un mapeo de hacia dónde necesitan ir, cómo necesitan ir, Sí. y también está mapeado los empresarios que registran que pues, ellos dicen necesito empleados, pero que no se presentan los norteamericanos, que se presentan mexicanos, salvadoreños, Sí. o lo que sea, ¿no? Entonces sí se podría negociar ahí algo, ¿no? No, absolutamente. Regresando a los clásicos, es una necesidad objetiva. Los clásicos se refieren al marxismo, ¿eh? Eso Es quiso una- decir con los clásicos. Es una necesidad objetiva. O sea, no hay manera, Una es necesidad- jaque una necesidad mate. objetiva del capitalismo. Es jaque mate. Pero también por la evolución demográfica en Estados Unidos. O sea, otro día también, ojalá lo comentemos, pero los mexicanos en Estados Unidos somos los mexicanos que nos movimos. 11.7 más o menos, o poco menos. Los hijos de estos mexicanos, otros 13 millones. Y los hijos de los hijos, otros 12 millones. Y los que se acumulen. Estamos hablando de Entonces, 40 de 30 casi. y tantos, ¿sí? Entonces, esa es parte de la nación mexicana. El gran error del Estado mexicano es no entenderlo. El gran error es no incorporarse en pleno en la relación con esta población. Pues No se ha tratado, ¿no? no, mal. La doble nacionalidad tuvo como objetivo eso. Sí, pero no es solo eso. O sea, No, la- pero es ¿qué la- se requeriría, pues, para ponerlo de otra forma? para ponerlo muy práctico, necesitas una Secretaría de Relaciones Exteriores 5.0. La relación de México a través de esa secretaría sería un eje, pero tendríamos que abrirlo en muchos más ejes, en cultura, educación, inversión. ¿Haciendo qué? Imagínate la 5.0. Descríbenos qué estaría haciendo ese Primero, secretario Primero, o secretaria. a ver, jóvenes, de los 12 millones, de los 13 millones primera generación, vamos a formalizar la nacionalidad. Claro. Son millones. Vamos por actas de nacimiento, por CURP, por pasaporte y por la parte más delicada. Y yo digo que es muy buena, delicada para la élite política. Tu registro electoral. Derecho al voto. Sí, claro. Y luego con la segunda relación, con la segunda generación, misma historia. No hemos hecho esa tarea. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene nacionalidad mexicana que es reconocida por el Estado y por la nación. Y para eso El día- puede servir la red consular. Absolutamente. Que es muy amplia, Y la las más comunidades. amplia. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando toda esa población tenga pasaportes mexicanos? Ya no van a venir a México como extranjeros, como ocurre ahora. Ya no van a tener la misma relación con México distante y de exterioridad como ocurre ahora. Ahí puedes pensar en un montón de actividades y solo me voy a quedar con la más inocente de todas, la relación cultural. Claro. ¿Pero Claro. quieren esos mexicanos de allá? Muchísimo, sí. Mira, una de las cosas más admirables de la cultura mexicana y de la herencia mexicana es su solidez y Su supervivencia. profundidad. Sí, en el idioma, en prácticas culturales, en la estructura familiar, En el envío de remesas. en el remesa ya no me meto, pero en que te gusta el santo y el fútbol. Y ve un estadio a ver jugar a la selección y vas a salir Luego llorando de la platicamos. emoción, ¿no? Aunque pierda. Porque la emoción de estar ahí, o los niños que ahora salieron a protestarle a Trump, Sí. son los hijos. Vi un cartel que me impactó de un chiquito. Dice, mamá, estoy haciendo la protesta que tú nunca pudiste hacer. Fíjate, qué bárbaro. Impresionante. Qué Bueno, conmovedor, ¿eh? todo eso traducido a cualquier eje que quieras, en educación, inversiones, Ahora, Y sabes turismo, que yo creo que turismo. también hace falta mucho, y regreso a lo de la red consular, que es una idea vieja, pero que no se hace.
bueno, algunos cónsules lo han hecho, ir a los medios de comunicación locales Sí, claro. a explicar dónde están los mexicanos, en qué están trabajando, cómo no están desplazando mano de obra de Estados Unidos, cómo se les necesita de aquel lado. Ese trabajo de explicación, porque es de las contradicciones demográficas, no lo hemos hecho como país. Ahora, ¿qué países han hecho bien eso? Digamos, ¿cuál sería un modelo? El super ejemplo, el judío. Bueno, pero el judío es muy particular porque... No. Lo ha hecho muy bien, pero es muy particular en el sentido de que pues, traen toda la dinámica del Holocausto. El Estado de Israel tiene una relación de sobrevivencia con los Estados Unidos. No digo que sea malo, pero de un país de nuestro... Es buenísimo, pero de un país de nuestro nivel de desarrollo, ¿quién sería el mejor ejemplo? No sé cuál, pero por regiones, dominicanos en Nueva York, cubanos en Miami. Los estados han logrado hacer esa tarea que tú crees que... Sí, que estoy de acuerdo, que deberíamos de tratar de hacer. El turco lo ha hecho más o menos bien, pero tiene la ventaja. Son poquititos. Bueno, en Alemania son muchísimos. Bueno, en Turquía sí. Pero, en Alemania sí. Me refiero a Turquía respecto a Alemania. No, pues sí. Bueno, Turquía sería un gran ejemplo. Los turcos serían un gran ejemplo. Pero ahí y con los sirios y demás. Pero aquí en Estados Unidos, ninguna nacionalidad tendría el potencial de la mexicana. No para dar lata, sino para contribuir, construir, enriquecer, y que ya ocurre, pero ocurre así. Aislado. Una de las cosas que un día nos juntamos y lo trabajamos es hacer el inventario de las personas mexicanas o de origen mexicano que ocupan cargos públicos en Estados Unidos. Sí. Va a ser una joya. Sería otro programa, Antonio, porque el tiempo se nos está terminando y habría otro que tendríamos que platicar, como si ha crecido la participación política mexicana, menos de lo que a lo mejor sería deseable, pero ha crecido. Pero votó más por Trump de lo que había votado en el pasado. Pero creo que eso tendremos que discutirlo en otra ocasión. Tonatiuh, gracias por regresar a este programa. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias. Sí, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.